Hola, ¿cómo están? En otro nuevo chispazo de información les voy a hablar acerca de los símbolos de protección. Los símbolos de protección son elementos muy antiguos en realidad, muy antiguos, utilizados en diferentes culturas, en todas ellas en realidad, desde los celtas, egipcios, aztecas, mayas, incas, sumerios y entre más. Realmente es muy antiguo todo este tipo de conocimientos y tienen cierta carga energética, cada uno de esos símbolos, de sistemas ciertamente cristianos, católicos, simbologías, santos. Todo tiene que ver con básicamente el tema de la energía que se le impregna a este tipo de simbologías. Si es cierto, sin tener ningún tipo de energía no significan mucho en realidad, pero en sí hay simbologías muy poderosas que realmente son que conllevan dentro de su forma geometría sagrada, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los judíos hablan mucho del Merkaba. El Merkaba, la estrella de David también se le menciona, o se lo conoce también. El símbolo de Metatron, por ejemplo, es una figura más compleja, la flor de la vida, entre otros. Realmente todo este tipo de simbologías son simbologías que conllevan un grado energético en su estructura a nivel matemático, muchas veces ellos, ¿no? Y en otros símbolos, por ejemplo, puedes llevar otro tipo de elementos de protección, como por ejemplo son el ojo de Horus, es uno de ellos, o también el ojo turco, la mano santa, entre otro tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, también está como sea acá que estoy llevando yo, esta es la medalla de San Benito, es otro símbolo de protección. Y así muchos más, el guairuro y entre otros más. En realidad hay una gran variedad de opciones que uno puede elegir. Pero todos estos elementos no tienen mayor importancia si es que no están energizados, si no tienen intención. El poder de la intención en estos casos, de protección, obviamente, es la herramienta principal para poder darles energía, para poder hacer que sean efectivos, para que funcionen como tal. El poder de la intención aplicada sobre un objeto con conocimiento y con cierta forma ayudan en diferentes campos. También podemos utilizar como elementos de protección los cuarzos. Los cuarzos son muy importantes realmente. El cuarzo en las casas son puntos importantes para el equilibrio energético en ciertos aspectos. En ciertos conjuntos, por ejemplo, ¿no? Mezclados con cierto tipo de piedras, imanes y otro tipo de elementos que realmente lo que hacen es absorben de energía en ciertos puntos. Todo ese tipo de piedras que realmente son muy importantes porque todas ellas contienen ciertos niveles de energía y que cada una tiene un motivo de ser. Algunos son para la abundancia, el dinero, por ejemplo, la pirita, o otro tipo de cuarzos, como este cuarzo también, que también absorbe la energía, o otro tipo o por ejemplo, un cuarzo de tipo estrella, ¿no? Y entre otros tipos de cuarzos más, en realidad todos estos cuarzos también también se pueden ver como un tema energético, un tema de protección, también tienen intención. En realidad los cuarzos, como ya todos sabemos, no es nada nuevo, conllevan información, pueden almacenar información, son como módulos de memoria hasta cierto punto. Y obviamente al momento de ser intencionados y limpiados de forma correcta, pueden pueden generar de cierta forma un nivel de protección a nivel energético, porque absorben energía. Por ejemplo, hay otro cuarzo que se llama la turmalina negra, ¿no? Que es como una pequeña piedra brillante, muy bonita, que lo que hace es absorbe todo tipo de energías negativas. Este tipo de piedras, por ejemplo, es importante que uno lo lleve encima porque absorbe todo lo negativo que puede haber en el ambiente, el trabajo de la envidia, celos y otro tipo de bajas energías que estas piedras lo que hacen es las absorben, las atrapan, ¿no? Cuando uno puede estar sometido a mucha carga de ese tipo, incluso las piedras se pueden hacer reventar, ciertamente, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos conllevan o nos protegen de cierta forma. Estamos hablando desde simbologías, por ejemplo, las estrellas David, como mencioné al principio, incluso runas. Hay runas de protección,
muchas runas de protección muy antiguas, muy antiguas y muy poderosas, en las cuales hay que tener cierto cuidado para poder llevarlas encima, porque de forma indirecta puedes estar decretando algo que no necesariamente estás conociendo muy bien. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando te haces algún tatuaje, con alguna simbología, por ejemplo, los nombres de Dios, los términos de Dios en hebreo, también son palabras muy poderosas, ciertamente. Por ejemplo, el nombre de Dios, el Yod He, Bab He, que es el término del nombre de Dios escrito en hebreo, que es una forma también de protección muy poderosa, igual que, por ejemplo, hay en la, en el alfabeto de Metatron también se puede escribir el nombre de Dios, también es otra simbología muy poderosa. Los hebreos en la Gnosis, o mejor dicho, en la Kabbalah, hablan mucho acerca de las simbologías a nivel de meditación para la abundancia, para la protección, para los negocios, para casi todos los elementos que podemos imaginar tienen algún tipo de elemento o símbolo de protección que se trabaja a nivel de meditación. En otros ambientes se trabajan con cuarzos, en otros ambientes se trabajan con otro tipo de simbologías, en otros ambientes se trabajan con elementos más grandes, como tótems incluso, ¿no? Los cuales siempre son todos ellos elementos de protección en muchos casos. Incluso el Feng Shui habla mucho acerca de eso, ¿no? Los dragones, los leones, por ejemplo, ¿no? Todos estos elementos, si no tienen una intención cargada de por sí, no tienen sentido alguno que funcione. Es como tener algún objeto X que está sin uso. Pues, simplemente no está preparado para realmente la posibilidad que pueda tener. En vibración estamos justamente adecuando toda una sección de productos y elementos que nos vayan a ayudar a poder darnos ciertos niveles de protección, estos niveles de protección que son necesarios para crear la vida. Estamos tan envueltos en diferentes cosas, energías, densidades, pensamientos, vibraciones y un mundo, un mar de posibilidades que realmente tener una protección a nivel físico, a nivel astral, a nivel energético, siempre es importante, ya que no podemos controlar muchas veces lo que las demás personas pueden de forma directa o indirecta afectarnos, ya que en muchos casos la energía simplemente se libera. Tú puedes estar dando un pensamiento negativo por envidia, sin querer, pero sin embargo lo lanzaste. El disparo fue hecho, se lanzó la energía, finalmente cae a la persona y le afecta, porque es un disparo energético. Eso de ahí tenemos que tener ciertos cuidados y para eso tenemos que tener ciertas protecciones. La turmalina, los cuarzos, las medallas, runas, simbologías, piritas, entre tanta variedad de opciones, es lo que vamos a ofrecer dentro de nuestra galería de productos que próximamente va a estar dispuesto a todos para que puedan tener a disposición y que puedan también hacer pedidos acerca de aquello. ¿Listo? Entonces, hasta un nuevo chispazo de información y nos vemos pronto. Hasta luego.